Nadie puede ser salvado antes de nacer de nuevo. ¿De dónde viene esta cita? Para los que pensaron que viene del Evangelio de Juan, están equivocados. Esta cita viene del 13º tratado del Corpus Hermético, también conocido como sobre el renacimiento o sobre nacer de nuevo. Y en esta sesión exploraremos cómo se relaciona con la conversación más famosa sobre el renacimiento en Juan capítulo 3. Aquí, Jesús le dice célebremente a Nicodemo, en verdad te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Soy el Dr. David Lid Hua, y si disfrutan de contenido académico gratuito, espero que se suscriban a este canal, chequen mis libros publicados y se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán varios cursos en los campos de estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si buscan resúmenes de literatura académica, pueden registrarse gratis en mi sitio web, El Archivo Gnóstico. Todos los enlaces que necesitan están en la descripción. El discurso de Hermes sobre el Renacimiento es un discurso revelador, entregado por Hermes a su discípulo Fof. Fof estaba conversando con Hermes mientras cruzaban una montaña. Como sabrán, Fof no era ningún novato. Estuvo ocupado preparándose, alejándose del mundo, de las normas sociales, de la sociedad común. Él, según sus propias palabras, ha fortalecido sus pensamientos internos contra el engaño del mundo y finalmente ha reunido el valor suficiente para preguntar a su maestro y padre, Hermes, ¿de qué tipo de vientre renace un ser humano y de qué semilla? Uno renace, dice el 3 veces grande, cuando el Dios verdadero siembra la semilla en la fuente secreta de la sabiduría humana. La conciencia superior, o nous. Es en este punto cuando uno nace de Dios y se convierte en un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que nace en una conciencia superior. El discípulo se rehúsa a identificarse con este cuerpo mortal y moldeado. En cambio, se identifica completamente con lo inmortal, con la conciencia divina. Esta conciencia no tiene color, ni densidad, ni altura. No está turbia ni limitada. No tiene forma ni cambio y permanece invisible para el ojo mortal. Para ver este cuerpo verdadero, uno debe desactivar los 5 sentidos, retirarse hacia el interior y purificar la sede de las emociones de los poderes irracionales, llamados castigadores. Estos castigadores son los vicios que han crecido en el alma humana, como percebes. El primero es la ignorancia. El segundo es el dolor, el tercero la falta de control, el cuarto es el deseo, el quinto la injusticia, el sexto la avaricia, el séptimo es el engaño, el octavo la envidia, el noveno la artimaña, el décimo la ira, el undécimo la imprudencia y el duodécimo el rencor. Parece que estos 12 vicios corresponden a los signos del zodiaco. Son las malas energías que nuestra alma recogió en su viaje hacia el cuerpo mortal, y las hemos estado cultivando desde entonces. Pero no hay que esperar hasta la muerte para despojarse de estas enfermedades internas. Uno puede desprenderse de las malas energías ahora mismo, reemplazándolas por buenas energías. Este acto de reemplazo y transformación es lo que constituye el renacimiento en un nuevo cuerpo. Esta transformación, irónicamente, no se logra a través de una disciplina larga y agotadora. Es por la misericordia de Dios y no por obras humanas, que los vicios son expulsados mediante la infusión de las virtudes. Estas virtudes son representadas como poderes divinos que irrumpen en el ser como rayos. Por su sola presencia, estas virtudes expulsan los vicios. La primera es la gnosis, o conocimiento, que expulsa la ignorancia. Luego la gnosis del gozo,
después el autocontrol, luego la perseverancia y después el compartir. Justicia, verdad, bondad, vida y luz. La propia sustancia de Dios, según el Poimandres, es vida y luz. Así, los poderes divinos se combinan para formar un cuerpo completamente nuevo. Son la esencia misma del verdadero ser. Cuando uno está completamente constituido por estos poderes divinos, se convierte en un cuerpo inmortal, un cuerpo que no se disuelve. Uno se convierte en conciencia superior. La misma conciencia superior que constituye la sustancia de Dios mismo. En efecto, los poderes se convierten en un cuerpo nuevo e inmortal para el renacido. Este cuerpo es omnipresente, está fuera del tiempo. Tiene el poder de escuchar y cantar los himnos que entonan los poderes en el octavo reino. Esta experiencia de renacimiento no se describe de manera tan completa en el capítulo 3 de Juan. De noche, Nicodemo se acerca a Jesús y le pregunta si, siendo ya un hombre viejo, debe volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Jesús responde que uno renace, más bien, por medio del agua y del espíritu. Este lenguaje de agua y espíritu aparece en otro tratado hermético, el octavo revela al noveno. Y este tratado puede verse como la continuación o el complemento del discurso sobre el renacimiento. A los hijos de Hermes se les llama los seres espirituales que tienen humedad de Dios. Al propio Padre se le llama un espíritu que, a través del espíritu, diariamente derrama humedad sobre todos. Me da la impresión que aquí, humedad, no se refiere al agua literal. Tanto el agua como el espíritu son espirituales. El renacimiento ocurre a través del espíritu y del agua espiritual. El Evangelio de Juan se refiere específicamente al agua viva, a un manantial espiritual que brota para vida eterna en Juan 4:10. Y en Juan 7, versículo 38, ríos de agua viva brotan del vientre de la persona espiritual. A Dios mismo se le llama espíritu, y los nacidos del espíritu se convierten en espíritu. Todo este conjunto de ideas es muy parecido a lo que vemos en la literatura hermética. Aquellos que renacen en esta literatura tienen la humedad nutritiva y se convierten en seres espirituales inmortales. En el Corpus Hermeticum, el nous es en esencia equivalente al espíritu joánico. Tanto en la literatura hermética como en el Evangelio según Juan, el renacimiento ocurre por la voluntad divina y según la misericordia divina. No es algo que el discípulo elija o realice. Como dice Jesús, el viento sopla donde quiere. Escucha su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con lo que nace del Espíritu. Esto es Juan 3:8. En otras palabras, aquí estamos tratando con la elección y la compasión divinas, y esta noción es profundamente hermética. Por supuesto, el iniciado hermético ha pasado por cierta preparación para alcanzar el renacimiento, pero la experiencia del renacimiento no es el resultado de obras humanas. No es una puesta en escena, no es forzado, no es un hechizo. Es una oración, es un canto, viene por la misericordia de Dios. Es la infusión de los poderes de Dios y la creación de un cuerpo nuevo e inmortal. Renacer, tanto en Hermes como en Juan, significa convertirse en hijo de Dios, nacer de Dios. Y este lenguaje coincide exactamente tanto en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13, como en el Corpus Hermético 13. El renacimiento en Hermes es simplemente otra forma de hablar de la deificación. Nacer de Dios significa convertirse en un Dios y en hijo del uno. La deificación puede parecer menos clara en el Evangelio de Juan, pero creo que eso es solo porque nosotros en Occidente hemos estado leyendo la corriente joánica, como me gusta llamarla, en un marco equivocado. El Evangelio de Juan, como ha señalado recientemente Hugo Méndez, trata sobre la deificación del creyente. El que renace en Juan 3 sale del mundo, ve el reino y nace de Dios. Así que nacer de nuevo en Juan
Significa mucho más que pasar al altar en una reunión de avivamiento. Significa convertirse en un Dios. Y Jesús después lo deja muy claro en Juan 10:34, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Justamente se les llama dioses. Tienen la vida eterna como un presente, una posesión o una realización. Tienen el poder divino dentro de sí. Tienen la salvación ahora mismo. Por supuesto, al hacer este tipo de comparación entre el renacimiento hermético y el joánico, también debemos ser disciplinados y destacar las diferencias entre la literatura joánica y la hermética. El Evangelio joánico no nos menciona una infusión de virtudes. Las virtudes de las que hablan no se representan como poderes divinos. El Evangelio de Juan recomienda la fe, y esta virtud en particular no tiene importancia en los discursos revelatorios herméticos. Después de todo, la fe no es necesaria cuando el discípulo puede ver con el ojo espiritual verdadero y experimentar las realidades del octavo y el noveno. Además, Hermes no se refiere a sí mismo como el único o el hijo único de Dios, a quien Dios envió como una especie de sacrificio. Hermes se refiere a sí mismo como el nous o la conciencia superior e invita a los discípulos a asumir esa misma identidad. El autor de Juan no estaba preocupado por las influencias negativas del zodiaco. No menciona nada parecido a la purificación de las emociones o a la obtención de un cuerpo noético superior. Lo más cercano es el lenguaje de nacer como espíritu, y esto puede implicar una especie de realidad física, pero el autor de Juan, en general, no parece interesado en la física de los cuerpos eternos. Otros autores, como Pablo, compensaron esta falta proponiendo la noción de un cuerpo neumático o espiritual en 1 Corintios 15:45, así como un cuerpo doxástico o cuerpo de gloria en Filipenses 3:20 y 21. En cuanto al contexto cultural, obviamente hay una gran diferencia entre el líder judío que viene a Jesús de noche y el iniciado egipcio, estrechamente vinculado a Hermes. Sin embargo, ambos cumplen el papel del discípulo, que hace preguntas un tanto ingenuas en el camino hacia el renacimiento espiritual. Fof pregunta, no sé de qué tipo de vientre renace un ser humano. Y de manera similar, Nicodemo pregunta, seguramente no es posible que una persona entre en el vientre de su madre y nazca. Fof, por su parte, alcanza el renacimiento. El destino de Nicodemo es menos claro. Más adelante en el relato, se le muestra defendiendo a Jesús ante el Sanedrín, es decir, Juan 7, versículo 50. Al menos es un simpatizante de Jesús, si no es que un discípulo. Creo que, muy probablemente, sí es un discípulo, porque después entierra a Jesús. Creo que nos beneficiamos analizando las similitudes estructurales en esta interacción entre estudiante y maestro. Según William Breese, tanto en el Corpus Hermeticum 13 como en Juan 3, tenemos a un estudiante buscando una revelación de un maestro. El maestro menciona el requisito del renacimiento que debe cumplirse antes de la revelación. Y en ambos casos, el estudiante no logra entender el requisito, lo que lleva a un diálogo en el que se explica dicho requisito en un sentido místico. Y por qué, en general, el estudiante fracasa al tratar de entenderlo. El diálogo sobre el renacimiento concluye en ambos casos con una declaración acerca de la insuficiencia del estudiante, sugiriendo que no se puede lograr nada más. Pero este supuesto final de la discusión es seguido por una revelación originalmente deseada por el estudiante. Gris señala otro punto clave, que tanto en Juan como en la literatura hermética, el renacimiento tiene algo que ver con un viaje celestial. Esto es más claro en el octavo revela al noveno, donde de hecho, Hermes y el discípulo viajan al octavo y noveno reino, más allá de los 7 planetas. En Juan capítulo 3, el único que realiza un viaje celestial es Jesús. Como él dice, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Juan 3:13. Pero después, promete moradas celestiales a sus discípulos. Él va a prepararles un lugar para que donde Él esté, ellos también puedan estar. Esto es Juan 14, versículos 2 y 3. Su fe y conocimiento del Padre aseguran el ascenso después de la muerte.
La literatura hermética combina un ascenso celestial, tanto antes como después de la muerte. Creo que si ampliamos el alcance de nuestra comparación, se vuelve realmente sorprendente. Como el discurso hermético sobre el Renacimiento toca muchos otros temas que encontramos en esos documentos que ahora llamamos Nuevo Testamento. No nada más el tema del Renacimiento, sino llevar a un discípulo especial a un viaje por la montaña, el tema de las 10 virtudes, que se parecen mucho a los 9 frutos del Espíritu dados por la gracia de Dios. Gálatas 5:22. Ellos son dados, y aparentemente son cultivados, por el Espíritu. Tal como las virtudes son dadas por Dios y transforman al iniciado hermético. Podemos comparar el lenguaje de la justificación inmediata. Una de las virtudes en la literatura hermética es la justicia o justificación, y también encontramos el lenguaje de ser justificados inmediatamente por Dios en Romanos 5, 1 a 2. También está la noción de desmantelar nuestra tienda terrenal, que es el cuerpo mortal. Esto aparece en 2 Corintios 5. Y además, podemos comparar el lenguaje repetidamente usado del sacrificio lingüístico o racional. Esto es logitifusía en la literatura hermética, y Pablo se refiere a logitilapría, que es el culto racional en Romanos 12:2. Otro paralelo, en este caso formal, es el uso de himnos en prosa, incrustados en la literatura didáctica. Los van a notar en cartas como Hebreos, Colosenses y Efesios en el Nuevo Testamento. Los autores mezclan himnos junto con la prosa de una manera muy parecida a la literatura hermética. Pero creo que el paralelo más cercano sigue siendo el Renacimiento o el tema del Renacimiento. El uso de la lengua griega no es el mismo, pero sí el desarrollo de estos conceptos. Tanto en Juan como en Hermes, uno debe nacer de nuevo para ser salvado, y ese nacimiento, en algún momento, implica un ascenso celestial. Además, la enseñanza sobre el Renacimiento ocurre en el contexto de un diálogo privado y hasta se podría decir secreto. En verdad creo que este es el paralelo más notorio que vemos. Y repito, es un paralelo entre la literatura hermética y Juan. Ningún otro evangelio insiste en la necesidad de renacer para la salvación. Hay que admitir que probablemente es demasiado simplista preguntar qué fue primero, es decir, Juan o la literatura hermética. En mi opinión, ambos provienen del mismo entorno cultural general que combinaba un interés en la astrología, el ascenso celestial y el renacimiento, y el logos como agente de Dios, y el tipo de enseñanza que uno podría recibir en un culto mistérico o en una sesión privada de enseñanza. El ámbito cultural más atractivo que combina todos estos temas es Alejandría, en Egipto. Así, incluso si el autor de Juan no depende directamente de la literatura hermética, pertenecía a un entorno que valoraba lo privado. Un maestro místico, que revela misterios o doctrinas secretas que hacen posible la experiencia instantánea de la inmortalidad. Y esto es muy característico y característicamente hermético. Y por eso digo que el Jesús de Juan se parece mucho al Hermes de la literatura hermética, ya sea que el maestro fuera judío o egipcio. Lo importante era el conocimiento superior, la promesa de inmortalidad instantánea aparte de las obras, el ascenso al cielo y el mensaje del renacimiento. Con respecto a este punto, creo que Jesús y Hermes eran iguales. Debes nacer de nuevo.